Bueno, yo os traigo lo que para mí son tres componentes de un concepto del que yo hablo mucho, soy muy pesado en esto, que es la construcción lumínica, ¿no? Qué es para mí la construcción lumínica y cómo se diferencia de un diseño? Bueno, pues al final somos diseñadores, no hay lugar a dudas, y lo que hacemos es un diseño, pero nosotros construimos con luz, ¿no? Construimos un edificio efímero, como nos decía Claudia, un edificio abstracto que se percibe a través de las sensaciones y de las experiencias y que la gente que asiste a un teatro, a un concierto, que ve una película, siente a través de la luz una experiencia y, bueno, pues transmitimos quizá de una manera más visceral que lo que se puede transmitir con lo que yo os estoy hablando a través de la voz, ¿no? Porque la luz entra de otra manera, ¿no? Entonces yo quería enseñaros de esa construcción lumínica, que es un poco el trabajo que hace un diseñador a la hora de contar algo, por qué lo cuente, de qué manera, pues quería explicaros tres componentes que para mí definen el trabajo escénico, ¿no? Os lo voy a presentar por aquí, yo voy a ver si me puedo poner aquí con la presentación, que si no me equivoco, aquí estamos, así me veis, y os quería hablar un poco de estos componentes. Bueno, lo primero es el concepto que Claudia ha explicado a la perfección, que son las herramientas técnicas. Las herramientas técnicas, yo creo que Mateo, con su pregunta, también bueno, pues, nos explicaba esto, ¿no? Es decir, nos preguntaba esto, qué espacio hay entre la narrativa y la técnica? ¿Cómo influye la técnica al discurso? ¿Cómo se combina esto? ¿Y se transporta de un espectáculo a otro o se crea? Bueno, pues es muy interesante la pregunta y realmente la manera en la que yo lo estructuro mentalmente es en estas herramientas técnicas que al final son aparatos de iluminación, luminarias que están usadas para propósitos específicos, ¿no? Fijaros ahí, para mí son siete herramientas. Uno es el frontal, ¿no? La luz frontal, hemos hablado en uno de los programas sobre la luz frontal, la luz que permite al espectador ver la cara del artista, ¿no? Y ahí hay generales, que son una luz más genérica. Nos veíamos, por ejemplo, en los planos generales que nos enseñaba Claudia del ballet, donde vemos a todas las bailarinas, a veces nos contaba, creo que 80 bailarines en el escenario. Hace falta un frontal muy amplio, ¿no? Muy general. Luego tenemos frontales selectivos, que son los que permiten que se le vea muy recortaditos, que se le vea la cara a un intérprete y no a otro, y que crea espacios y zonas, ¿no? Es decir, es importante que yo insisto mucho con el tema del contraste, para poder generar contraste en luz, pues lo que hay que poder hacer es crear rango dinámico, crear diferencias entre zonas oscuras y zonas con más intensidad. Y sobre todo hacerlo por áreas, ¿no? Que el escenario tenga espacios diferentes y que a veces el espacio desaparezca, que los fondos desaparezcan y a veces esté más presente que nunca, ¿no? El segundo componente es el ambiente, y el ambiente y el frontal se confunden bastante, lo he explicado también en otro programa, pero para mí en general son ambientes internos, es decir, lo que ocurre dentro del escenario, y ambientes externos, que es la iluminación que llega desde fuera y que crea pues un mood, que se diría en inglés, una manera de percibir un estilo, una esencia, ¿no? Una atmósfera alrededor de la imagen. Otro es el efecto, y el efecto, esto es muy de música, existe también en teatro, existe también pues incluso en arquitectura, en fachadas, con pixel mapping, etc. Pero bueno, pues es una manera de trabajar, digamos, que requiere impactos puntuales, ¿no? Es algo que no se hace constantemente porque la gente desconecta del efecto, ¿no? Es algo que se hace de manera puntual porque ahí el impacto transforma y se crea un mensaje con él. Luego tenemos el contraluz, que ya dedicaremos tiempo a hablar del contraluz, que sobre todo es esto que tengo aquí detrás, como sabéis, ¿no? Esta luz que me separa del fondo, ¿no? Que crea espacio, etcétera, etcétera. Luego tenemos el volumen, que para mí los volúmenes son pues esos beams, a veces que veis en las cabezas móviles, pues para mí una calle lateral, hablamos de Jan Rosenthal, que es la experta en esa área, esas luces que vienen de los lados, ¿no? Y que crean perspectivas diferentes, sombras diferentes, a mitad de luz. Y luego tenemos luz directa, que es normalmente, lo reconoceréis muy claro cuando vais a un concierto y tenéis todas esas cegadoras enfrente, ¿no? Que al final dan presencia, hacen un diálogo con el público y le dan la voz al público, ¿no? Para que permitan, pues para que mires a quien tengas al lado, para que compartas la experiencia, el momento, para que te reconozcas en el espacio, en el contexto y salgas un poco de lo que está ocurriendo en escena. Y por último, la luz complementaria, que para mí es todo ese trabajo de luz que ocurre alrededor del protagonismo de la escena que se cuenta, ¿no? Y que para mí, yo creo que Claudia es una experta en ello, nos lo enseñaba muy bien en el proyecto de Corsario, cómo la luz
que viene de la escenografía, que viene del vídeo, todo lo que está alrededor de la escena, alrededor de la danza, que sin duda es la protagonista, los intérpretes que están ahí, pues va moldeando la experiencia y eso es lo que hace la luz complementaria. Bueno, ese es el primer componente. El segundo componente son lo que yo llamo elementos, ¿no? ¿Y qué son estos elementos? Bueno, pues son una serie de parámetros que son propios de la luz y que otras disciplinas no tienen, ¿no? Salimos del ámbito técnico de la luminaria, es decir, salimos de la electrónica, de las ópticas, de todos los componentes que son exclusivamente de aparataje, de herramientas, y nos metemos más en complejos muy técnicos, pero más teóricos que tienen que ver con cómo funciona la luz a nivel físico, a nivel molecular, cómo entendemos la cromaticidad, muchas otras cosas, ¿no? Lo primero son elementos de intensidad, que son estos niveles de iluminación y las claves lumínicas que hacen una clave alta, una clave baja. Luego tienes los elementos espaciales, que son para mí los más interesantes, porque son los que te permiten moldear la luz. Hablaba Claudia, por ejemplo, de cómo las cabezas móviles se iban moviendo en una coreografía de luz con los intérpretes, y eso lo permite el hecho de que tienes un tiro determinado, una posición generada con los aparatos, una serie de áreas que estás creando y sobre todo la perspectiva, ¿no? Cómo funciona el fondo con respecto al primer término, qué ocurre entre medias y cómo la luz te va enseñando cosas en distintos planos, ¿no? En distintas capas. Luego tenemos elementos funcionales que los que trabajáis como técnicos, sobre todo enfocando en teatros y tal, os conocéis a la perfección y que el estudiante normalmente tiene más dificultades para entender qué significa esto del tiro. Normalmente cuando hablamos del tiro es cuánto te da la luminaria en distancia, qué pegada tiene, es decir, cuánta intensidad te da en un punto determinado, la cobertura que tienes, el ángulo que te puede dar esa determinada luminaria y la calidad, ¿no? Pues es una calidad dura, difusa, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los elementos cromáticos que son complejísimos porque al final el color, como sabéis, es muy complejo y tiene muchos puntos de vista. Bueno, lo último de lo que os quería hablar son las soluciones narrativas. Y en las soluciones narrativas, bueno, pues hay, por un lado, el espacio constructivo, que es donde trabajamos todo el concepto de significado, apropiación, tipología. Esto la gente de arquitectura lo tiene clarísimo, porque es un trabajo que hace muy a fondo y que tiene mucho que ver con la cultura de un espacio. Y que en el ámbito de la iluminación teatral se hace mucho. Se hace menos en música, pero que también es muy importante entender sobre todo la proporción, ¿no? Las simetrías, cómo funciona, cómo se jerarquizan los espacios, de dónde vienen, hacia dónde van. Luego el sistema de capas, que es para mí fundamental, lo hablamos mucho con Caco García en uno de los programas, cómo trabajar esas capas de luz, ¿no? Primero se hace una base, luego trabajas un ambiente, luego pones resaltes puntuales, luego haces un impacto, es decir, trabajar la luz como si fuera una pintura, como si fuera la fotografía, el sistema de zonas de Ansel Adams, por ejemplo, y trabajar la luz de esa manera, ¿no? Como pintando con diferentes colores. Y por último, la estructuración, que tiene mucho que ver con la narrativa, ¿no? Nos ayuda muchísimo a este canal, si os ha gustado el programa, si os ha gustado lo que estamos haciendo, nos ayuda muchísimo que os suscribáis. No solo suscribiros aquí en este canal, tenéis el botón de suscribirse en YouTube, sino también a nuestro newsletter para que os enviemos correos electrónicos hablando de las actividades que hacemos, eventos, que ahora mismo es una comunidad muy centrada alrededor de YouTube, pero que hacemos otras cosas también y que estamos creciendo de manera orgánica muy bien con todos vosotros y os lo agradezco mucho. Y siempre hay alguien que me dice, oye, ¿por qué insistes tanto en lo de suscribirse? Pues muy sencillo, lo que decimos siempre es un algoritmo que es cómo funciona el mundo de Internet a día de hoy y este algoritmo nos permite llegar a más gente cuantos más suscriptores tenemos. Es así de sencillo, cuanto más compartamos, más red hagamos, más fuerza hagamos de comunidad unos con otros hablando de la luz, pues más se hablará de la luz y llegaremos a más gente y crearemos una cultura que yo creo que merece mucho la pena